Muy buenas noches. Nadie a estas alturas se atreve a vaticinar lo que puede ocurrir en las próximas elecciones forales. Esta vez hay muy pocas cosas claras. Los partidos juegan su futuro en las instituciones. Lo que siempre nos queda a los ciudadanos es la duda de saber si en este juego apuestan por el bien común o por intereses concretos que llevan sí o sí en su programa electoral. No pasan desde luego su mejor momento nuestros políticos, al menos así opina el ciudadano en la encuesta. Hay muchas variables abiertas aún, sobre todo después de la ruptura de UPN y PP, del acercamiento entre CDN y el Partido Popular o la salida de Batzar de Nafarroa Bai y su afer con Izquierda Unida. ¿Qué va a pasar con Batasuna? El futuro de Navarra se vuelve a decidir el próximo mes de mayo y de todo ello vamos a hablar esta noche con nuestro invitado, con el coordinador general de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Coordinador general de Aralar, y sí. Portavoz del grupo parlamentario de Nafarroa Bai. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Con muchos asuntos encima de la mesa ahora mismo? Con todos estos asuntos que son los que están ahí, hay asuntos pendientes y tenemos habilidad para poner más sobre la mesa que los que somos capaces de hacer. Siempre hay asuntos pendientes, sí. Vamos a intentar hacer un repaso uno por uno y a ver si le podemos imponer un poco de ritmo a la entrevista. Lo primero de todo sí que quisiera que nos aclarara unas declaraciones polémicas que algunos ya se han apresurado a calificar de frívolas. La preocupación que usted ha mostrado estos días por el gasto de servicio de guardaespaldas que origina la hacienda pública. Bueno, sin duda ninguna es un tema que hay que abordar, como hay que abordar el tema de la disminución de gastos, pues, por ejemplo, en alto personal y en este tipo de cuestiones, porque Navarra, 650.000 habitantes, un presupuesto de 4.200 millones de euros, tiene que mantener una capacidad de inversión a la vez que preocuparse por el nivel de recaudación que está en estos momentos en el apartado fiscal en menos de 3.700 millones. Y todo esto nos hace llevar a la conclusión de que hay gastos que hay que ir, sin duda ninguna, ahorrando. Uno de ellos es el de los 740, no es un número exacto, pues guardaespaldas que existen en este momento. Y hay que reducir ese gasto en términos realistas, en términos que respeten la seguridad y también la situación personal de cada uno, pero es uno de los gastos, no es el único, que es profundamente, bueno, pues disminuible, igual que lo es el de los altos cargos, cosa que, por ejemplo, nosotros lo dijimos en su día, incluso hay una moción aprobada en el Parlamento a este respecto, y ahora de repente, pues el partido que ha tenido ese número de altos cargos que merece esa crítica, pues quiere colocarse en cabeza a través de las declaraciones de su candidata, señora Barcina, lo cual supone sin duda ninguna dejar en ridículo al señor Sanz y compañía, pero bueno, es así, es la vida política. Si usted tuviera potestad, ¿quitaría ahora mismo ese gasto? ¿Quitaría la escolta a las personas que lo necesitan? Lo disminuiría sensiblemente, y lo primero que hay que empezar a ese respecto es poniendo encima de la mesa el ejemplo de algunos que ya hemos renunciado a esa posibilidad, igual que a la del coche oficial, que es una de las cosas que también hay que poner sobre la mesa. ¿Para qué tantos coches oficiales? Hoy día no es necesario, pero estos, sin dejar de ser anécdotas, son también ejemplos, y hay personas que, por ejemplo, en UPN han renunciado ya a ese servicio y, por lo tanto, han ahorrado ese gasto al erario público. Yo los he puesto de ejemplo, no voy a dar sus nombres, pero creo que son dignos de ser imitados, y estoy diciendo personas de un partido que es antagonista políticamente. Pero la extorsión de ETA continúa. Hay empresarios que siguen recibiendo cartas de extorsión. ¿Se dan las condiciones para que se le quite la escolta? No me consta ese extremo, pero sin duda ninguna siempre digo... Lo ha dicho digo, la Confederación de Empresarios de Navarra. Bueno, la Confederación de Empresarios de Navarra tiene muchas ocasiones, muchos temas de los que hacerse autocrítica y de los que sin duda ninguna tendrá que corregir algunas pautas de actuación, y lo digo desde el respeto a los que son verdaderamente empresarios, que son aquellos que son capaces de crear puestos de trabajo y arriesgar sus propios bienes y en ocasiones su tiempo en pro de hacer prosperar a la sociedad. Esos merecen todo el respeto del mundo. Pero volviendo al tema, sin duda ninguna es un tema en el que el gasto ha de ser abordado, y nosotros desde luego lo abordaremos, igual que abordaremos los otros temas de gastos no productivos que en esta sociedad son importantes.
Vamos a hablar de la coalición, vamos a hablar de Nafarroa Bai. ¿Qué tal están las cosas ahora mismo? ¿Se rompe o no se rompe? ¿Qué está pasando? Nafarroa Bai va a estar presente en las próximas elecciones, va a aspirar a ser la primera fuerza de Navarra y estamos en disposición de ofrecer al pueblo de Navarra un programa, un compromiso que va a ser serio y va a ser riguroso. Por lo tanto, Nafarroa Bai va a estar presente. Lo que pasa es que Nafarroa Bai es un proyecto que parte de unas coordenadas que precisamente porque son más difíciles que las de un partido unitario, bueno, pues tiene la posibilidad de ser de alguna manera discutido desde muchas perspectivas y desde muchos flancos. Es un proyecto libre. Viene el que quiere, el que no quiere se queda fuera y por lo tanto Nafarroa Bai va a estar presente en las elecciones con aspiraciones de ser la primera fuerza de Navarra. Las encuestas nos dan en segundo término, nos lo han dado así constantemente, nos lo han dado haciendo la política que hacemos y por lo tanto nos ratificamos en la política que hacemos. Es una política de izquierda, tiene la adhesión de gentes que se consideran mayoritariamente de izquierda, gentes que se consideran todas ellas progresistas y gentes que quieren además una modificación de la forma de gobernar en Navarra, que quieren el cambio. Eso es Nafarroa Bai y desde la defensa radical de la pluralidad y desde la defensa, por supuesto, con todas sus consecuencias, de servir más a los que más necesitan en la sociedad, vamos a luchar y después el electorado, que es quien dicta el veredicto, pues lo hará. Nafarroa Bai no es lo mismo que hace 4 años, de hecho ya hay una de las formaciones que ha salido, Batzarre. ¿Se esperaba usted ese noviazgo que luego ha tenido con Izquierda Unida? Estaba previsto y estaba escrito y estaba publicado, estaba no solo en los sistemas de comunicación, digámoslo así, más discretos pero modernos y al alcance de todos, sino incluso en los periódicos. Había artículos publicados a ese respecto que lo ponían en evidencia y, por supuesto, en la política pues estamos todos en contacto y sabemos que eso es así. Nosotros lo habíamos dicho hace ya mucho tiempo, es una decisión que estaba tomada y por lo tanto es mucho mejor que se haya hecho pública. De hecho, nosotros creemos que Nafarroa Bai tiene una personalidad electoral, política y social en este momento consolidada y si empezó siendo primero una coalición de 3 partidos a las que se pudieron sumar otros y a las que se sumó Batzarre, que ahora se ha salido, pues seguiremos en esa misma actitud y con ese mismo espíritu y por supuesto nosotros consideramos que es una decisión libre que ha tomado Batzarre, igual que tomó en su momento la de entrar, que nosotros respetamos, pero por supuesto no compartimos. Creemos que supone esa salida y su posible acuerdo con el Izquierda Unida, que está sin duda ninguna a nivel de Estado hegemonizada o por lo menos dirigida por el Partido Comunista, el fin del proyecto de lo que fue Batzarre. ¿Qué tal están las cosas con los independientes? Porque recuerdo una permanente allá por el mes de septiembre en el que vino a decir algo así como que el independiente se representaba a sí mismo y a nadie más. ¿Eso son globos sonda para cerrar filas y cuadrar a la gente? El independiente es una persona que tiene vocación e interés de estar en política y que, por supuesto, al no estar afiliado no corresponde, no pertenece a una estructura ni representa una estructura colectiva ni un proyecto estable en el tiempo. En cuanto los independientes se juntan y conforman una estructura que les represente y acuerdan un programa y ponen unas pautas de actuación, se convierten en una organización política, tenga nombre de partido o no. Ese es un partido político. Un partido político es un grupo de personas que tiene vocación de estar unidas en el tiempo, que tiene un programa, que tiene un proyecto y que además tiene vocación de influir como tal, como grupo, como colectivo. Algunos independientes de Nafarroa Bai están actuando como un colectivo y son respetables, pero por supuesto lo que proponen es perfectamente discutible. Si aceptan los programas, el planteamiento de estructuración y por supuesto el planteamiento ideológico que tiene Nafarroa Bai, son bien recibidos en Nafarroa Bai. Si lo que pretenden es modificar eso, tienen que hacer el camino como colectivo que son y me estoy refiriendo
refiriendo pues, a algunos colectivos que hablan como tales, pues como una fuerza política más. Las ha habido en la historia de Navarra, ha habido colectivos de independientes que se han presentado a las elecciones y son completamente respetables, pero también totalmente discutibles en sus posicionamientos. Nosotros en Nafarroa Bai hemos concurrido, hemos mantenido y seguimos fieles al compromiso de unas ideas que hemos defendido y defendemos. Y con esas ideas es con las que el electorado navarro nos puso en un segundo puesto de Navarra y las encuestas nos mantienen en ese puesto de Navarra. Nosotros nos tenemos que ratificar. Pero las encuestas no hablan tampoco de la presencia de Batasuna o de una marca blanca. No. Yo estoy refiriéndome a los que quieren cambiar lo que es la conformación de Nafarroa Bai. Nosotros nos ratificamos en esa conformación y vamos a seguir adelante. Esa es la postura que defendemos cuando, como partido y como colectivos, Aralar, Eusko Alkartasuna y PNV, estamos conformando esa propuesta. Y naturalmente es una propuesta libre. Nosotros, desde Aralar, siempre hemos dicho, cumpliremos lo que hemos firmado, y el que no quiera de alguna manera cumplir lo que ha firmado o el que simplemente no quiera de alguna manera manifestar su acuerdo con ese programa, pues es libre. Nafarroa Bai es lo que es y desde luego será una oferta electoral en las próximas elecciones. O sea, que usted cree que alguien más va a desfilar. ¿Sospechaba lo que iba a pasar con Batzarre? ¿Sospecha que vaya a pasar algo? No sospechábamos, estábamos convencidos, lo habíamos dicho y lo habíamos repetido. Otra cosa es que no nos hubieran creído todos, pero lo habíamos dicho y repetido. Esa decisión estaba tomada y hay muchos independientes que están de acuerdo con Nafarroa Bai. La inmensa mayoría de los independientes están de acuerdo con Nafarroa Bai y por eso siguen. Y hay algunos que están dudándolo y bueno, pues la decisión, sea la que fuere, la respetaremos. Si hay acuerdo, habrá trabajo en común y si hay desacuerdo, pues cada uno por su camino. Aralar surgió como una escisión de Batasuna, rompía con Eso no es cierto. Aralar surgió como un partido desde cero y Batasuna no existía aún. Desde cero, ¿no? Y Batasuna no existía aún. Estábamos en Euskal Herritarrok y había un debate... Batasuna, Rebatasuna, Euskal Herritarrok, KNV, en fin. Ha habido ahí una evolución, pero estamos hablando de que se han cambiado el nombre, pero no han cambiado las caras. Bien, vamos a ver, sí. Efectivamente, las caras simplemente se van envejeciendo con el tiempo. El cambio es el único cambio. El envejecimiento. Pero además de eso y de la experiencia que conlleva esa vida en la política, sin duda ninguna, en un momento dado, en el año 2000, cuando estábamos en Euskal Herritarrok, se origina un debate y en ese debate hay unos que optan por un lado y otros que optan por otro lado. Y surgen dos organizaciones nuevas. Una es Aralar y otra es Batasuna. Batasuna se arroga una especie de derecho hereditario con respecto al santo y seña de la organización anterior. Nosotros, por el contrario, abandonamos nuestros cargos, no aceptamos mantener ni una peseta de lo que eran las situaciones anteriores y hacemos manifestación de que queremos partir de cero. Y de hecho así partimos. En cualquier caso, esta introducción me servía para hacer otra pregunta, porque esto no es de lo que quiero hablar. Yo creo que los espectadores saben perfectamente dónde está cada uno. Las preguntas son suyas, ya saben. No, pero en cualquier caso, sí. A donde quiero llegar es a que si Batasuna o el actual ANV o la izquierda abertzale radical cumple unos requisitos, estaremos hablando de que va a ocupar el mismo lugar electoral que ocupa ahora mismo Nafarroa Bai, Aralar, Eusko Alkartasuna. ¿Qué va a hacer Aralar el día en el que haya más en ese mismo espacio? Si la pregunta es si que Batasuna va a venir a defender las ideas que nosotros defendemos, nosotros tenemos que aplaudir con las manos, con las orejas y con el sentimiento y con el espíritu, porque eso será precisamente un motivo de alegría. Y de hecho, cuando Batasuna hace un año hizo público el documento Zutik Euskal Herria y se pronunció y ha mantenido desde entonces, y esto es algo que hay que reconocer, su opción exclusiva por los derechos políticos, nosotros dijimos eso es un paso positivo y está muy bien dado. Y cuando hace unas semanas hizo un expreso
hasta ahora había hecho también, pero más implícitos, un expreso rechazo de cualquier uso de la violencia o de cualquier avance que se pueda originar a través de la violencia, nosotros hemos considerado que eso es un paso en sentido positivo y lo hemos aplaudido. Y además consideramos que sus manifestaciones de que el camino que están haciendo es irreversible, tiene que ser creído, y es creíble porque lo están manteniendo, a pesar de las circunstancias y a pesar de la incomprensión, esa actitud durante mucho tiempo. Por lo tanto, todo eso es positivo. Y nosotros, cuando en el 2003 estábamos conformando por primera vez en Nafarroa Bai, que se presentó a las elecciones en 2004, tuvimos unas conversaciones con ellos y a los 4 puntos de lo que entonces se llamó el Manifiesto de Vergara, nosotros les uníamos 2 más, que era el rechazo expreso de la utilización de la violencia y la opción exclusiva por los cauces exclusivamente políticos, y la otra, que era la defensa de la pluralidad y la defensa del derecho a tomar decisiones y a llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas diferenciadas. Nosotros siempre hemos estado abiertos y seguiremos abiertos, y los que vengan a las ideas que hemos defendido y que seguimos defendiendo tan ardorosamente, pues serán no solo bienvenidos, sino aplaudidos por nosotros. No tenemos miedo a que las fuerzas políticas que puedan ser conformadas desde lo que es Batasuna o lo que es la izquierda abertzale radical o la otra sensibilidad de la izquierda abertzale que nosotros decimos, vengan a confluir a nuestras ideologías. Eso es siempre motivo de alegría. Aunque les quite votos. Aunque nos quite votos. Y si la marca blanca sigue adelante... Yo creo que va a seguir. ¿Va cumpliendo antes de las elecciones? ¿Cree que va a seguir? Yo creo que lo previsible es lo siguiente, si se hace un análisis pormenorizado de la situación. Hubo una ley de partidos que a nosotros nos parece un retroceso democrático, y además creemos que ahora la modificación que están haciendo de la ley electoral y de la ley de partidos es otro retroceso democrático, y nos parece lamentable que sea así, pero ese retroceso fue de alguna manera convalidado en la primera sentencia de Estrasburgo, que utiliza una terminología muy precisa, que es el rechazo de la violencia. Esa terminología es la que está siendo ya utilizada por la otra sensibilidad de la izquierda abertzale. Aralar siempre nos hemos considerado una de las 2 sensibilidades de la izquierda abertzale. Si presentan unos estatutos en esos términos, van a tener que ser legalizados. Y nosotros nos parece que eso también será un paso y un desafío para el Estado, porque el Estado y también la propia Europa, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es una de las instancias, uno de los poderes de la Europa democrática que se está construyendo, han perdido mucho con esa sentencia, porque ¿qué les van a decir ahora, por ejemplo, y son 2 ejemplos que yo siempre repito, a Turquía con respecto al Kurdistán o a Marruecos con respecto al Sáhara, si están utilizando esos estados a los que Europa quiere de alguna manera predicar, con el mismo material utilizado en la ley de partidos de aquí? Europa ha perdido legitimidad democrática frente a terceros, y ni qué decir el Estado español. ¿Qué le va a decir al Reino de Marruecos, el Reino de España, con respecto a la ilegalización de los partidos independentistas saharauis si lo hacen utilizando una copia de lo que aquí se utiliza? Ese retroceso está ahí, pero volviendo un poquitín al tema, yo creo que van a ser legalizados si presentan estatutos conforme a la interpretación que el Tribunal de Estrasburgo hizo de la ley de partidos española. ¿Y no le preocupa que si esa marca blanca o Batasuna llega a ser legalizada, concurre a las elecciones, insisto, que Eusko Alkartasuna, que tiene un pacto previo con ellos, no diga, pues ahora nos vamos con estos y salimos de Nafarroa Bai? ¿Eso no le preocupa? Eso es una posibilidad que se me puede preguntar a mí, porque yo he firmado un documento con Eusko Alkartasuna, considero que Eusko Alkartasuna va a cumplir lo que ha firmado. Eusko Alkartasuna es un partido que lleva muchos años en la política, que tiene probada su ideología y su camino en la política, y tengo que partir y parto de que van a cumplir lo que han firmado. Pero si se diese esa, han firmado un documento de proyecto político, es un documento Lortu Arte, que es una unión, un intento de acumulación de fuerzas con respecto a un objetivo político, es decir, de carácter estratégico o ideológico, no electoral. Pero si Eusko Alkartasuna, que también es un partido soberano, adoptase esa decisión, ellos serían naturalmente los que tendrían que responder de esa cuestión. Yo no soy quien para decir más que lo que digo.
han firmado, creo que cumplirán lo que han firmado. Y si ellos decidiesen no cumplir lo que han firmado, que creo que no es la hipótesis, porque yo considero que Eusko Alkartasuna es un partido serio y considero que es un partido además que tiene probada su legitimidad en la política, archiprobada su legitimidad en la política, ahí están las personas que lo han conformado, pues desde Carlos Garaikoetxea, que fue su fundador. Entonces, en esta situación estamos. En cualquier caso, como la política da cambios todos los días, hay que estar donde se está, tener las convicciones que se tienen y estar dispuesto a servir desde donde se puede. Y eso es lo que hacemos nosotros y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Que otros vienen y que de alguna manera nos ganan en un momento dado, pues el que decide es el pueblo. Y además, si nos ganan con nuestras ideas, entonces no tendríamos más que razones para alegrarnos, aunque hubiésemos perdido. Y esto hay que decirlo además con toda serenidad ante la gente, porque la política es así. Ha pronunciado en esta conversación unas cuantas veces ya la palabra cambio. Sí. Se exige ese cambio social, ese cambio progresista, hay cambio también en parte del contenido, pero no hay cambio en el parte del continente. Resulta que Nafarroa Bai es el único partido que va a volver a presentar a la misma persona como candidato a las próximas elecciones. Bueno, es así, pero no creo que eso me lo vaya a imputar de alguna manera, por ejemplo, la señora Barcina, que simplemente lo que ha hecho es presentarse 3 veces al Ayuntamiento de Pamplona. Por cierto, en la primera de las veces que concurrió, UPN fue la primera fuerza, Euskal Herritarrok, que encabezaba yo la lista electoral, fuimos la segunda, y no quiso en ningún momento tener ningún debate político conmigo. Huyó de todo debate. Espero que ahora esté ya más asentada en la política y sea capaz de mantener algún debate. Pero dicho eso, se va a presentar por 4ª vez seguida, aunque no al mismo cargo. No creo que me diga no es el esto. mismo caso, no es el mismo caso, desde luego, en cualquier caso me va a permitir que le diga que ella ha ido ganando. Usted no ha ganado las elecciones y aún así repite. Ha ido ganando, ha ido teniendo minorías. La primera vez que fue alcaldesa fue con los votos. Más votado. Sí, por el partido más votado, sí, la minoría más votada. Pero en la primera ocasión en la que fue alcaldesa lo fue con el voto de Javier Iturbe, Roberto Jiménez y otros que votaron a favor de ella. En cualquier caso, en Navarra se está dando un cambio profundo en la política. Ese cambio profundo ha tenido como uno de los agentes a Nafarroa Bai. La ruptura entre UPN y PP no ha sido solo como consecuencia de Nafarroa Bai, pero sí ha sido en parte como consecuencia de la presencia de Nafarroa Bai. De hecho, la justificación que ellos hacen para unir sus votos a los del PSN, etcétera, etcétera, siempre es tratar de excluirnos a nosotros, lo cual nos convierte en el testigo del cambio. El cambio va a ser precisamente que no hagan su voluntad esos que son los de la voluntad del no. El cerrar las puertas a otros es casi la única justificación ideológica que en este momento sostiene y mantiene UPN. De todas maneras, yo le estoy preguntando el por qué se sigue presentando usted y no deja que haya otros nombres dentro del partido. ¿Usted cree que va a tener más votos, por ejemplo, que si se presentara Uxue Barkos? No es esa la cuestión en la que yo tengo que tomar mis decisiones. El pacto de Nafarroa Bai entre los 3 partidos incluye unas cláusulas muy concretas, y es que el candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra lo decide un partido, que es Aralar, sí, y eso lo hemos decidido, y por lo sabemos. tanto en ese camino yo he tenido la responsabilidad de presentarme y además he tenido la dicha o el agrado de haber sido elegido, y esa es la situación. Yo no estoy aquí. ¿Cree usted que va a sacar más votos que nadie? Bueno, hace 4 años, por primera vez, una candidatura de un partido abertzale, fuimos la segunda fuerza política en Navarra. En el Ayuntamiento de Pamplona he concurrido en 3 ocasiones y he sido en las 3 la segunda fuerza política de Pamplona, también por primera vez para las fuerzas abertzales. Yo creo que tengo acreditada mi capacidad en el mundo electoral en Navarra y concretamente también en Pamplona. Dicho eso, yo no voy a minusvalorar a nadie, y mucho menos a Uxue Barkos en este momento. Y sin duda ninguna existen muchas posibilidades, no solo de Uxue Barkos y Patxi Zabaleta, sino muchas otras,
claras y muy buenas y absolutamente garantizables en Nafarroa Bai, y el debate no se circunscribe en ningún momento ni a dos personas ni a las dos que hemos mencionado. Hay muchas personas extraordinariamente bien capacitadas en Nafarroa Bai, de las que no voy a dar ahora los nombres, me adelanto a una posible pregunta, pero existen y en algún momento dado evidentemente se van a ver sobre la mesa. Bueno, pues como no se la voy a hacer, ¿no? Como no va a responder, no se la voy a hacer. Vamos a hablar de Banca Cívica, de Caja Navarra. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, así que le voy a pedir brevedad en algunas de las cuestiones que sí que quiero abordar. JC Flowers dijo hace unos días que se retiraba, ahora parece que donde dije Diego. ¿Usted qué opina de la gestión que se está realizando ahora mismo en Caja Navarra? Que si no se hubiera acercado nunca el señor Flowers, mejor. Y que si no le dejasen acercarse ahora, mucho mejor. Al fin y al cabo, además, la cantidad de dinero que él quiere invertir, los 450 millones, no son la solución que ya precisa urgentemente el conglomerado, porque es una fusión fría, de Banca Cívica. Hablan de 1.100 millones de petición al FROB. Mejor que el señor Flowers no fuese ni siquiera tenido en cuenta. Mucho mejor si no se hubiera acercado nunca. ¿Dónde ve a Caja Navarra? Caja Navarra tiene que revisar, y Banca Cívica también, todo el camino que están realizando, que es un camino sin duda ninguna que no ofrece garantías, y tiene que revisarlo, y habría que hacer un movimiento muy audaz, como sería el de confluir con las otras cajas vascas que en el test del estrés dieron magníficos resultados, y salir de la situación en la que está. Eso exigiría evidentemente mucha autocrítica y exigiría también el cambio en la dirección de Caja Navarra. Creo que estamos en una situación delicada que requiere soluciones serias y diferentes de las que hasta ahora se han dado. Los responsables políticos de esta situación también aquí se llaman Miguel Sanz y Yolanda Barcina, fundamentalmente con la ayuda también de Roberto Jiménez y otros, porque han sido decisiones políticas las que han llevado a esta situación, y debe haber una responsabilidad política, además de las económicas. ¿Qué nota le pone a la gestión del director general Enrique Goñi? En este momento soy la persona que ha pedido su dimisión y por lo tanto no le puedo poner sin duda ninguna un aprobado. Creo que en este momento Enrique Goñi, él debiera dimitir. ¿Entiende lo que ha ocurrido con la ley de policías? No, es una contradicción política en un partido que ha andado a la deriva en ese asunto como en otros, y que pretende edulcorar su situación pues recurriendo a utilización propagandística de algunas otras cuestiones, en ocasiones recurriendo incluso a la falsedad. Es un sector importante de la Administración Pública de Navarra, bien considerado por la sociedad, que merece todos los respetos. No los ha tenido en el tratamiento de esta ley de policía de Navarra, pero entiendo que se ha corregido, no todo, sí parte del desaguisado, y espero que se corrija todo después de que el Consejo de Navarra dé el dictamen que en su día se le pidió, entre otros sobre los temas corregidos, pero no solo sobre ellos, también sobre otras cuestiones que quedan pendientes. Por ejemplo, el derecho a la huelga. O sea, que usted cree que el Partido Socialista, Roberto Jiménez, va a jugar todo lo que queda hasta las elecciones en esa clave, en clave electoral, para tomar determinadas decisiones. No sé si ha jugado solo en clave electoral. Creo que simplemente al haber incurrido en tan flagrante contradicción, Roberto Jiménez ha quedado en ridículo, al margen de las explicaciones que dé. Pero es evidente que en el debate de la ley de policía, Roberto Jiménez ha tratado de sacar la pata que había metido, la ha sacado solo en parte y ha quedado en ridículo. Pero entiendo que esa no es una forma de actuar que debe hacer un político, y además en las demás cuestiones espero que sea más riguroso y más serio. Siempre esperamos que las gentes sean más rigurosas y más serias, pero la contradicción y por lo tanto la metedura de pata en este asunto es absolutamente innegable y no está aún del todo corregida. Con todo lo que cuesta llegar al Parlamento y tener el apoyo de los ciudadanos, ¿cómo se siente cuando parlamentarios de su formación se ausentan en la votación de leyes tan importantes como la de la salud mental? Vamos a ver, en la ley de la salud mental, en el dictamen hubo un retraso en acudir al tema, y creo que es uno de los temas en los que nosotros somos los únicos que nos hemos autocriticado. Pero eso ya está corregido.
Pero por lo ha ocurrido tanto, 2 veces, dicen que no hay 2 sin 3. Perdón, por supuesto que no hay 2 sin 3 y por lo tanto hay que pensar que vamos a cometer más errores. Todos los cometen y nosotros no nos valemos de los que cometen otros. Los más absentistas de los parlamentarios forales de Navarra no están en Nafarroa, están concretamente en el PSN, pero nosotros no vamos a hacer campaña con eso. Creemos que lo importante en la política es primero la coherencia y el compromiso. Y todos los temas en los que Nafarroa haya cometido errores, que los hemos reconocido, que los hemos autocriticado, están hoy corregidos. Por lo tanto, la cuestión es esa, si se es capaz de reconocer para poder corregir. Lo que no es de recibo es querer corregir sin reconocer. Eso es la contradicción. Y nosotros cuando en la ley de salud mental, que es una ley que es entrañablemente importante, hemos cometido un error, ¿qué hemos dicho? Hemos cometido un error subsanable muchísimas veces. Subsanado, ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y haber podido charlar con usted. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene a la misma hora aquí en Canal 6. Hasta entonces.